deixando estar no XEMAC, o Grupo de Esgrima Medieval e Artes de Combate de Porto. Non me falo moito máis. Hola. Antes de más, escoger lengua, portugués o español. Putre. Sí, putre. O sea, que si escogéis la lengua que preferís para que toda la gente... Estoy hablando en español ya. Habla vulgar. No, vamos a ver. Sí, bueno, si a lo mejor hablo en español. Sí. Tengo una presentación sobre Domingos Godinho, que es un maestro portugués, que es que tengo muchos compañeros aquí que lo hacemos. Y bueno, es una presentación. Pido perdón ya por la calidad de la presentación. Voy a intentar no olvidarme de nada y pasar todo bueno, lo que tenía trabajado aquí para pasaros a todos, y a decir que es muy a propósito hacer una presentación por Domingos Luís Godinho en un encuentro de esgrima ibérica, porque creo que será el tío que ha hecho esto de una manera ibérica por excelencia en su tiempo, ¿no? O sea, vamos a empezar. O sea, he puesto el título, no me he acordado de nada mejor, pero en verdad no, lo que voy a hablar aquí es más de esto. O sea, porque Godinho no es destreza, no es verdadera destreza. O sea, pero bueno, es más lo que busco hacer aquí es hacer un contexto de la obra y del autor y de todo, para que comprendamos un poco, comprendemos de esta forma un poco un periodo de la esgrima ibérica, porque bueno, voy a avanzar. Esta no es la primera página del libro de Godinho, por lo menos del manuscrito de Godinho, ¿no? Pero lo he puesto aquí porque es el primer, lo que antecede el capítulo primero del manual de Espadasola, que es la espina, la estructura, la columna que sostiene toda la base del manual. O sea, y empezar aquí por el contexto de la obra, ¿no? O sea, que lo que está escrito ahí es: con el nombre de Jesucristo y de su bendita madre, empieza el libro que se llama El arte de esgrima, compuesto por el maestro Domingo Luís Godinho, lusitano natural de Santarém, de diócesis de Lisboa, Alor y una rata, 1599. O sea, lo que voy a buscar analizar con vosotros es, bueno, hacer una adaptación del manual, o sea, analizar los elementos que el manual tiene, que el manuscrito tiene, y intentamos en conjunto ver una data de cuál sería la data, ¿no?, del manual, y qué altura el manual ha sido escrito, y qué fase de la esgrima ibérica sería su contexto. O sea, el contexto de la obra también, y cuál el encuadramiento en las corrientes de esgrima practicadas en la época, o sea, si es verdadera destreza o no, y cuál sería la importancia del manual por la razón por la cual lo hacemos hoy nosotros. Entonces, empezando. ¿Qué elementos tenemos por ejemplo, quién era Godinho? ¿Qué elementos tenemos del maestro? Le voy a llamar maestro porque bueno, así lo llamo y le reconozco ese mérito y sigo lo que ha enseñado. Sabemos que es un tío que ha nacido en el siglo XVI en Santarém, o sea, en portugués. Sabemos por pocas otras cosas que era un tío que en su tiempo ya tenía sus pretensiones bueno, que estaba dentro de su época, que ha hecho un manual con una estructura ya muy analítica de la esgrima, lo que son las distancias, tiempos, acciones. Mecánicamente es un manual muy equilibrado, y era un tío que tendría mucha experiencia de combate, porque es y los compañeros que hacen Godinho también como yo, es un manual extensivo de situaciones y como de jugadas y frase de armas con muchos movimientos y soluciones y ataques,
y es un manual muy completo en esa parte. O sea, sería un tío con mucha experiencia de combate y de todas sus dinámicas. Es un tío que, por lo que digo yo, ha tenido necesidad de salir a España, ir a España a trabajar, porque será un mercado mayor, ¿no? O por lo menos escribir en Portugal para un público español, porque será un mercado mayor, ¿no? Y tendría más personas interesadas en su obra. Y nunca ha llegado a escribir bien en español. O sea que es algo que trae muchas dificultades para el análisis de la obra en sí, porque tiene muchos false friends. O sea, tiene muchos sentidos que en portugués y en español son los mismos pero distintos, lo que trae muchas dificultades. Por ejemplo, en Portugal largo esto es largo, ¿no? ¿Sí? Largo en Portugal es ancho, ¿no? Y largo en español se dice en Portugal comprido. Y a veces él mismo lo dice que en otra lengua se dice en portugués, pero otras veces no, y tienes que ver el sentido de la jugada para saber cuál es el sentido. O sea, que para mejor, y bueno, como persona que estudia Godinho, tengo la ventaja de hablar las dos lenguas, ¿no? Y las dos me sirvieron para hacer una doble verificación de todo lo que leía, ¿no? Si hacía sentido o no, y llegar a estas conclusiones. O sea, pero poco más sabemos de Godinho. O sea, y es curioso que así sabemos que es un tío que dentro de su tiempo incluso ya tenía algunas nociones más de estudio y de intelectuales más interesantes. Por ejemplo, cosas interesantes, tenemos citaciones, por ejemplo, de Cícero, de oficios de Cícero, por ejemplo, referencias a Juegos Olímpicos, a Diógenes, o sea, que es una persona y que además hace una parte de sus propios consejos a los estudiantes, al lector. Tiene una serie de consejos muy interesantes que a veces casi que nos recuerdan como artes marciales orientales, como estoy mirando a compañeros que también trabajan en el manual, las menciones del árbol y del aire caliente pasando por los ramos de los árboles, que hace mover las hojas pero no lo ves, por ejemplo, y es muy curioso. Pero poco más sabemos de Godinho, ¿verdad? O sea, en relación a la moldura temporal, la única cosa, lo que tenemos en la obra de Godinho, tenemos una data concreta que no nos dice, si venimos para aquí, no nos dicen, tiene la data en el final, pero no nos dice si es una data, qué data es. Tiene una data, 1599, lo pueden ver en el final, como aquí, y claro, es una data, no es un número, pero la obra tiene varios otros elementos que nos permiten intentar ver cuál era el contexto temporal de la obra cuando ha sido hecha, ¿no? Y eso, por ejemplo, Godinho tiene una serie de citaciones históricas. Perdón. Y tiene una serie de citaciones históricas y referencias específicas. Por ejemplo, Godinho hace mención por ejemplo, del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Por ejemplo, hace referencia a Carlos V. Hace referencia, por ejemplo, a las guerras de Carlos V con el rey francés y cuando ha aprisionado al rey francés, o sea, la batalla de Pavía, ¿no? Que ha sido el momento en que se terminaron esas fases de guerras entre España y Francia, algo muy común en la época, y después y antes y todo. Pero cuando se aprisionó es algo muy concreto, ¿no? Y hace referencia al Gran Turco, o sea, y a las guerras de Carlos V contra el Gran Turco, o sea, Solimán el Magnífico, ¿no? Que es el único gran turco, porque después de eso su hijo Selim ya el Imperio Otomano ya estaba perdiendo y ya se aceleró un poco la decadencia del Imperio Otomano. O sea, que tenemos aquí un contexto temporal concreto, ¿no? Por otro lado, tenemos que
Por ejemplo, otra datación concreta es la rodela, la importancia de la rodela en el manual, que Godiño nos dice que es la reina de las armas, ¿no? Creo que cuando se refiere a la reina de las armas, porque Pedro de la Torre tiene una citación igual, pero a la espada sola, ¿no? Pero creo que Godiño no está escrito, pero Godiño se refería a las armas dobles, lo que llama las armas dobles, o sea, la reina de las armas como las armas dobles, ¿no? que en conjunto con la espada. Y eso es algo muy datado también, ¿no? Si es algo que los rodeleros, ¿no? que fueron descontinuados, tengo la data aquí hasta en 1530 ya no había rodeleros, o sea que ya los tercios estaban evolucionando, ¿no? Y ya estaban pasando de esa fase de expansión inicial, ¿no? O sea que tenemos también la importancia de la rodela y el focus dado en la rodela en el manual de Godiño es muy específico y nos data también. O sea que después de 1530 ya no sería relevante, o sea, ya estaría obsoleto tener un manual con un énfasis tan grande en la rodela. Ya no es usado, o sea, los rodeleros que recibían pago doble, que eran los tíos más experientes, los tíos que ya no pasaba. Por ejemplo, otra datación también es que en términos de comparación el manual de Godiño está completamente cercano a Pedro de la Torre y a Francisco Román. O sea, en términos de... no hay mucho que ha quedado de sus manuales, pero la estructura sí ha quedado y es muy parecido a Pedro de la Torre, en términos de... Por ejemplo, tengo aquí por ejemplo, el manual de Pedro de la Torre que cobre espada sola, daga sola, que es algo que Godiño no hace, solo da daga con espada. Espada y rodela, que Godiño tiene, montante, que Godiño tiene, pero no nos dice si es en reglas como es. Espada y capa, que Godiño también tiene, 2 espadas también. Espada y daga, espada sola contra lanza, que Godiño no tiene, pero es muy parecido. Y también Francisco Román también tiene un rol de armas muy parecido con el manual de Godiño. Y por los principios, por ejemplo, que nos llegan de citaciones de Pedro de la Torre, está muy en línea, ¿no? O sea que, bueno, en mi opinión, creo que por las informaciones que tenemos, que el texto nos da, yo tendría a datar la obra de Godiño en la primera mitad del siglo XVI. O sea, bueno, esperad, porque estoy intentando aquí ver si... Bueno, o sea, la encuadración, bueno, es eso, o sea, de un imperio en expansión, o sea, que más asociado a Carlos V. Y preguntáis vosotros, pero, bueno, esas son citaciones, ¿por qué dices que está en la primera mitad y no después? Porque, por ejemplo, para Godiño no hace mención de otras cosas que son por ejemplo, no hace mención a Felipe II, ni hace mención, por ejemplo, a Lepanto, ¿no? que es algo enorme. Es como, por ejemplo, si tenéis una comparación, si tenéis a alguien que ha vivido en el siglo XX, en la segunda mitad, pero hace mención de la guerra de Irak, por ejemplo, de la primera, de todas esas informaciones, como por ejemplo la guerra de Vietnam, pero no hace referencia al 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que si no tenemos más información nos lleva a concluir que es un acontecimiento demasiado grande para que no se... La altura de Lepanto era la derrota del turco, ¿no? Era el final de casi un siglo de guerra por el Mediterráneo, de la piratería en la costa española, de todo eso, la necesidad de expandir para el norte de África y todo eso. O sea que bueno, es mi opinión relativa a la obra, sí. Y de las referencias de Godiño, ¿cuál es la más tardía? La más tardía sería, las tengo aquí, sería, bueno, la más tardía, la referente a Solimán, el Magnífico, al Gran Turco. Las guerras han terminado, esta primera fase, después han pasado para Selim, ¿no? En 1540, por ahí. O sea que esto es, en sus referencias,
es el más tardío, ¿Qué clases? ¿no? O sea, está en línea con todo. Bueno, siguiendo, tengo las fotos de los tíos aquí, para que veáis, ¿no? Es gente bonita, ¿verdad? Y bueno, la otra cuestión importante en Godiño es entender entonces por qué tenemos la data de 1599, ¿no? Incluso, ¿por qué? ¿No? Si en esta altura ya tenemos la verdadera destreza, ¿no? Y o sea que por un poco, bueno, supuestamente, intelectualmente, los círculos intelectuales ya dirían que teníamos algo superior, ¿verdad? O sea, cómo el manual seguía, si yo estoy, bueno, que es mi opinión, que el manual que tenemos, el manuscrito es una copia, es algo que alguien estaba transmitiendo el manual porque era aún relevante la altura, en 1599, cuando ya tenemos verdadera destreza, ¿no? ¿Y por qué el manual era relevante? Es algo que ahora voy a intentar encuadrar. O sea, tengo aquí, ¿no?, los orígenes de la verdadera destreza, ¿no?, con Jerónimo Sánchez con Carranza en 1582 y después con Pacheco, ¿no?, en 1600, ¿no? Y para mí, personalmente, la verdadera destreza es una manifestación. Personalmente creo que mucha gente puede concordar con esto. La verdadera destreza para mí es es una manifestación más del siglo de oro, ¿no?, y de todos los avances y toda ¿cómo decir?, el fascinio y me falta el término perdón, sí, es que he dormido un poco, perdón. Não, estava a dizer, como a pessoa está entusiasmada, el entusiasmo por los avances, ¿no?, y la necesidad de cambiar, o sea, que era todo el mundo, toda la percepción del mundo estaba cambiando, o sea, la necesidad de cambiar las cosas y del progreso y de traer todas esas cubiertas para todos los campos de la sociedad. Las armas eran muy relevantes, era un campo de la sociedad muy relevante, era la guerra, ¿no?, algo que aún hoy, ¿no?, sigue siendo. Y entonces, bueno, que la verdadera destreza es más una manifestación por excelencia de esos progresos científicos y todo. O sea, que cuando surgió fue necesariamente la necesidad de todos esos avances, incorporarlos en algo tan importante como la disciplina de las armas, ¿no?, y procurando hacer un poco la ruptura intelectual y como esa necesidad casi de hacerlo de nuevo, ¿no?, como lo que estaba antes está mal y nosotros tenemos algo, todo este progreso nos ha permitido hacer algo superior, ¿no? Y creo que, perdón, entonces, y es algo, voy a hacer aquí un encuadramiento por la verdadera destreza, por lo que me gusta, porque además estos personajes eran personajes muy curiosos, ¿no?, y también porque creo que es una parte central que juega aquí en la continuidad de Godiño, y porque Godiño ha siguiendo existiendo y siendo relevante, porque lo que pasa es que todos estos círculos, ¿no?, todos estos círculos solo estaban disponibles para una cantidad muy pequeña de la población. O sea, para un hombre que saldría de esta villa y se iba a los tercios y necesitaba aprender a combatir, la verdadera destreza no estaría al alcance, porque no tenía la capacidad de saber la matemática, los ángulos, toda esta información, no tendría dinero para llegar a un maestro de estos, que eran personas que estaban en la élite, en la verdadera élite de la sociedad. Por ejemplo, Carranza, ¿quién es el tío que para publicar es gobernador de Honduras, ¿no?, y para publicar su libro
habla con el duque de Medina Sidonia para que lo patrocinara, ¿no? Eso es alguien con las mejores conexiones del imperio. Por ejemplo, Pacheco, que era el profesor del rey, ¿no? Eso es algo que estaba solo al acceso de una cantidad muy restricta de personas. Y además hace una cosa que es muy importante, su pasado militar, que han sido sargentos mayores. Sí, Y, sí, y eso es muy importante porque necesitaban de saber matemática y geometría. Exactamente, sí, pero además solo llegaban a estos casos quien pudiera ir a la universidad, ir a Alcalá, ir a Salamanca para aprender, tuviera tiempo para pagar a los maestros, ¿no? Y tuviera esa disponibilidad. Para el 90% de la población no era hipótesis. O sea, nuestro amigo que ha salido de aquí de esta villa para ir a los tercios, ¿no? Tenía que aprender a combatir, y su sargento, alguien le enseñaría, y ahí seguía teniendo esta relevancia en la esgrima vulgar. Además que sería más fácil para comprender, no sería más fácil, más directo para enseñar también, y sería más intuible. Bueno, estos dos tíos, solo para hablar un poquito, que bueno, son la quintesencia del siglo de oro, ¿no? Con sus conexiones políticas, sus partidos políticos, sus riñas dentro del círculo más elevado, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí, tengo aquí algunas referencias. No, son los tíos de la quintesencia del siglo de oro, o sea, algo que efectivamente no estaba al alcance, ¿no? O sea que siendo... Esperad un poquito, perdón. O sea, por eso digo, o sea, que para aprender cómo los tercios seguían siendo y necesitaban ser, ¿no? de una fuerza militar efectiva, y lo eran, y lo fueron durante mucho más tiempo, era necesario manuales de esta destreza, ¿no? que pudiera enseñar buenos soldados, ¿no? con todas las características que el manual como Pero de la Torre tiene y Godiño tiene también. O sea que creo que siguieron existiendo, y prueba de eso es que tenemos más tarde aún, por ejemplo, Figueiredo aún ha hecho una reedición de Montante, o sea que seguía siendo relevante la altura. O sea que creo que mi opinión es que como en 1599 alguien ha hecho una edición de Godiño, no más tarde, una persona, y no lo ha asignado, ¿no? Más tarde, por ejemplo, Figueiredo ha hecho lo mismo. Perdonad solo un poquito para que vea mis notas para... Pero Figueiredo no referencia Godiño, ¿no? No. Vale. Pero tampoco, por ejemplo, en este manual tampoco se referencia a Godiño, pero no se referencia eventualmente al autor. Porque incluso que no es lineal que Godiño pudiera él propio escribir esto, o se lo ha dictado a alguien, o si alguien, por ejemplo, un alumno que lo ha hecho, como, ¿no? Hay varias teorías o posibilidades, porque... ¿verdad? Por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, la adición del capítulo de Tretas en el final, algo que Godiño aún sí, bueno, es muy crítico. Siempre hubo la necesidad del maestro de probar sus técnicas contra la oposición, ¿no? Y Godiño refiere muchas veces los malos maestros, los maestros que inventan varios golpes cuando es solo, ¿no? Que maestros que inventan varios golpes para ganar más dinero, por ejemplo, contra las tretas, contra algo. Y por ejemplo, en el final del manuscrito de Godiño hay una parte de tretas, que además tretas y Godiño es contra tretas, está escrito en catalán. ¿Sabéis lo que es catalán? En tacos.
el lenguaje vulgar, ¿no? Y de tretas, por ejemplo, y contratretas, y con una caligrafía distinta, por ejemplo. O sea, que no sería él, por seguro. O no sería el original Godiño a decirlo, y tampoco la persona que ha escrito la obra, ¿no? Y eso, o sea, que es algo que se ve que fue siendo trabajado, algo para una pelea más callejera, típicamente, ¿no? Con arena en los ojos y cosas así de este género, y bueno, es curioso y es una buena como imagen de lo que era la sociedad, ¿no? Uno se imagina como incluso uno se imagina las necesidades, ¿no? En la altura de defenderse y en la guerra y demás. O sea, bueno, de decir que algo que me había olvidado y que es importante es una cosa buena de Godiño también, y se ve que esta herencia ibérica de arte de esgrima, ¿no? Que sería común, que ya se ve aquí los principios de la esgrima que siguieron existiendo, ¿no? Y que nos permiten, es una buena base para comprender las mecánicas que se ve hasta el sable, hasta el siglo XIX, con la parada-respuesta, con una serie de mecánicas que, por ejemplo, se vieron también en espada larga, en un manual anterior, por ejemplo, el Penauer, mecánicas como el Mutieren, el Dutieren, el Absetzen o el Versetzen, que se ve mejor en esta lineaje que voy a decir ibérica, porque no era exclusivo de Godiño, ¿no? Pero, por ejemplo, y que se da esta necesidad, no se ve también en la verdadera destreza como una manifestación del ingenio español y de la afirmación intelectual de las armas españolas, ¿no? Y bueno, es curioso. O sea que ahora sí, bueno, ya terminamos. Si tenéis cuestiones, ahora os sugería si tenéis cuestiones para hablarnos y... Perdón, voy a hablar en portugués, para mí es más fácil. Já pensaste na parte da datação da obra? Tu referes, bom, o Godinho refere o Solimão, o Carlos V. Já pensaste que ele poderá referenciar esses dois e não o Filipe II ou o Lepanto? Porque o Filipe II nunca comandou com grande sucesso, para já não era imperador, e o Carlos V era imperador. Sim. E o Solimão era imperador. Sim. E ambos comandaram com sucesso campanhas militares. Mais ou menos. Bom, o Solimão sim. O Filipe II não era um comandante militar. Mas o Filipe II também teve os seus sucessos militares, não é? Pessoalmente? Eu acho que aqui a questão não era pessoalmente, era para as armas ibéricas, está a perceber? Eu acho que a questão dele não era. Eu acho que a questão dele era mais. Estas situações são mais institucionais, está a ver? Do que a minha leitura, pelo menos. Do que propriamente de que ele sabia que não era o Carlos V. O Carlos V estava a liderar, estava no campo, não é? E os generais a lideravam, não é? Certo? Como o Solimão estava no campo a inspirar. Não... Mas ele referencia Pompeu e César. Sim, mas a referência a Pompeu e César, tens toda a razão, mas mais na lógica das qualidades que um gajo deve ter, na lógica dos conselhos, não é? Por exemplo, ele usou os exemplos como aquele bom capitão, ou o Adail, uma série desses exemplos, não é? Ou seja, eu acho que aí é mais conceptual, não é? Eu acho que estas situações, esta malta, que no fundo eram, eu leio como sendo as pessoas para as quais ele trabalhava, entre aspas, não é? Que era um bocado tipo uma citação, quase uma citação institucional, não é? De quase uma vénia, não é? A quem eram os grandes exemplos, quem eram os pontas de lança, neste caso Carlos V, não é? O grande capitão, que eram os pontas de lança da fé e da defesa da coroa ibérica, não é? Eu penso que ele procurou apontar os canhões aos planos mais elevados
do século. E neste caso seria o imperador. Mas eu acho que é discutível, porque Filipe II, por exemplo, pá, tu tens Lepanto é uma vitória gigante. Lepanto na altura foi uma vitória porque, ou seja, tens que ver uma coisa, por exemplo, enquanto Pavia foi uma vitória entre dois, a lo mejor hablo en español, o sea, que mientras Pavia ha sido mientras Pavia ha sido una victoria entre dos reyes católicos rivales, ¿no? Tanto es que después, cuando Carlos V ha tenido al rey francés en España, lo ha tratado como un hermano y ha casado con su hermano incluso, ¿no? La victoria de Lepanto ha sido algo que el turco estaba amenazando Roma, estaba amenazando estaba amenazando Viena, ¿no? Los cercos de Viena, se está amenazando la cristiandad, o sea, es algo como Lepanto ha significado la victoria contra, casi como el espíritu de cruzada, o sea, ha sido una gran victoria. Y si hubiera vivido en este periodo, estaría aquí, porque es más importante que Pavia, ¿no? Para la mentalidad de la época. Es la victoria contra el musulmán. Y eso es algo que incluso, mira, por curiosidad, las familias de los capitanes de Lepanto aún siguen yendo una vez por año al Vaticano y tienen la posibilidad de casarse en San Pietro, en la Basílica, ¿sabías? Aún hoy. O sea que es algo que sigue, es algo que en la altura ha sido una cosa como una gran victoria. Y sí que sea el general, era el medio hermano de Felipe II, pero el artífice y la gente sabía que Lepanto ha sido una victoria logística, estratégica, geopolítica, y se ha atribuido mucho se atribuía a Felipe II. Y después, como se atribuye a Felipe II también el fallo de Gravelinas también, porque también ha sido suyo, por la misma razón, ¿no? Gravelinas, que es la derrota de la Armada, ¿no? Que tampoco figuraría aquí, ¿no? Que las cosas malas no es para poner en libros, ¿no? Pero Lepanto sí, seguro. Deberíamos de ir escuchando. Si hay alguna última pregunta, para rápida. Sí. Es un texto que no se llegó a imprimir o no se sabe. ¿Perdón? ¿No se llegó a imprimir o no se sabe que...? No, es que, mira, esa es una excelente pregunta, porque, Pacheco y Carranza se llegaron a imprimir porque tenían patronos muy poderosos. Pero creo que Godinho no tendría acceso a un duque o a alguien que tuviera dinero para imprimir. Claro, porque... Y eso, o sea, yo creo incluso que el manuscrito que tenemos era la manera como lo harían ellos. Probablemente pagar a alguien que lo pasara para estar leíble y para poder ser usado. O sea, sería como una herramienta de... Es una herramienta exactamente para usarse, sí, exactamente. Exactamente, es una muy buena pregunta, sí, porque incluso se ve por Carranza tener el duque de Medina Sidonia, uno de los tíos más ricos, más poderosos de Europa en la altura, mira, José, imprímeme el libro. Y yo, sí, tío, manda que lo hago, ¿no? Eso es para muy pocos, ¿no? Y por ejemplo, Pacheco, que estaba con el rey y daba clases al rey, ¿no? Y Pacheco, que ha publicado muchísimo, ¿no? Ha tenido una obra muy extensa, porque era como, mira, Manolito, mira, tengo más un librito, mira. Y así, sí. No sería muy distinto, ¿no? Y bueno, la esgrima vulgar no tenía esa posibilidad, o sea que, para finalizar, que sí es esgrima vulgar, pero yo también incluyo como vulgar en el sentido intelectual también, pero también para las personas vulgares, era la esgrima que haría funcionar más la parte más normal del ejército, ¿no? ¿Consideras que es un manual militar más bien, no? Sí, más de gente normal. Más de gente común, sí, de gente vulgar. Vulgar, entre comillas. Claro. No, pero y por eso los manuales de esgrima vulgar no suelen ser
publicados con esto, ¿no? Sí, porque Pedro de la Torre y los otros dos, no me acuerdo cómo se llamaban, que publican en 1470, en 1520, ¿esos sí fueron publicados impresos? ¿O también? Porque eso sí hay referencias, ¿no? Pero de Godinio no hay referencias posteriores, que por ejemplo Carranza de Cite o Pacheco para criticarle. Sí, eso también es verdad, sí, eso también es verdad, sí. O sea, que igual era como un ejemplo. O sea, No, yo creo que sería más normal las citaciones de Pedro de la Torre por citar a tíos españoles, porque sería, por ejemplo, Carranza no ha reinventado la esgrima, ¿no? Carranza ha partido de algo, ¿no? Y creo que ha partido de esos manuales, ¿no? Y ha reinventado para algo nuevo, pero con una base en esos manuales. O sea, será normal que haga las citaciones porque se ha partido en ellos, ¿no? Ha construido sobre ellos. Pero, y creo que Godinio, por ser además un maestro extranjero, ¿no? Que no, pero por ejemplo, los maestros portugueses sí se basían en Godinio, se puede ver. Por ejemplo, Figueiredo, incluso que haya ido para la verdadera destreza, pero también se ve que tiene influencias de Godinio. Santo Tomás, o sea, por el manual de montante. Sí. O sea, que es una buena pregunta e é moi apaixonante a conversa, mas estamos pasados perfecto, sí. Entonces, os animo a que continuéis el debate en la cena. Dos cositas más. Muchas gracias por venir todos y perdón he escogido una imagen muy vulgar para dar las gracias. Mil disculpas a Alexandre por meterle presión. No, muchas Muchas gracias. gracias a esta gente que llegó tarde. Hay plazas delante.